Buenas tardes a todos. Antes de comenzar con la presentación de hoy, vamos a recordar un poco el primer taller que era sobre la constitución de las empresas en Estados Unidos. En ese momento vimos que habían diferentes tipos de entidades, cuáles eran los requisitos fiscales, el proceso de constitución, los costos, la apertura de la cuenta bancaria y las consideraciones que había que tomar en cuenta de residencia y representación legal. Vamos a repasar un poquito. Al momento de requisitos al incorporar una empresa, necesitamos cómo lo vamos a hacer, qué información es requerida y el proceso. Se puede hacer vía correo electrónica o postal. Se necesitan 3 nombres corporativos en orden de preferencia. Siempre se piden 3 nombres porque no sabemos si el primer nombre está ocupado o el segundo nombre también. Entonces, por eso es bueno tener 3 nombres en el caso de que estén ocupados, pueda tener una tercera opción. Se necesita una dirección física en el estado donde se desee incorporar, quiénes van a ser los accionistas, la junta directiva y quién será el agente registrado. Es un proceso estatal, no es federal. Se registra ante el Departamento de Estado de cada división de corporaciones de cada estado, que puede tomar desde un par de días hasta 7 días más o menos aproximadamente para la constitución. Se incorpora electrónicamente. Si se incorpora electrónicamente, va a recibir el documento constitutivo vía correo electrónico. Los métodos de pago pueden ser tarjeta de crédito, tarjeta de débito o una cuenta prepaga que se puede tener con la división de corporaciones de ese estado. Si se hace por correo postal, entonces tiene que enviar un cheque o un giro postal. Vamos a hablar rápidamente de las entidades que se pueden formar aquí en los Estados Unidos. Estas son las más comunes, que son las corporaciones sin fines de lucro, que son las que ustedes conocen como sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedad civil, que puede ser general o limitada, y empresa unipersonal. Las corporaciones con fines de lucro o sociedades anónimas es la forma más común de hacer negocio, en la cual los socios son responsables conjunta y solidariamente por todas las deudas de la sociedad, y la muerte o incapacidad de sus socios no disuelve la empresa o el negocio. Un estimado de las tarifas está ahí. Para el registro básico, $70, más o menos, para que tengan una idea. Los otros adicionales están ahí los costos. Esto es lo que es los artículos de incorporación para una sociedad anónima que se hacen aquí en el estado de la Florida. Cuando es una sociedad de responsabilidad limitada, que es muy parecida, pero la diferencia principal es que cada miembro va a contribuir a la sociedad de responsabilidad limitada a cambio de su membresía. O sea, si la persona contribuye un 30% de la sociedad de responsabilidad, nada más va a ser responsable por un 30% de las deudas de esa sociedad de responsabilidad limitada. Para este proceso, el registro básico es de $125 y los adicionales ahí están para que lo puedan ver. Esto es cómo se hace el registro ante la división de corporaciones, los artículos de organización, que así se llaman para una sociedad de responsabilidad limitada. También tenemos la sociedad civil, que es lo que se conoce como partnership, y pueden ser generales o limitadas. En las generales, cada socio puede actuar en nombre de todos los socios y los derechos y obligaciones son divididos igualmente entre todos. Mientras que en las limitadas hay socios generales y socios limitados, y los socios limitados no tienen el derecho a manejar el negocio. Está la empresa unipersonal, que es un propietario único. Básicamente es la forma más común de empezar un negocio. Es un negocio no incorporado. Obviamente no es recomendable. Lo recomendable es que se cree una sociedad. Cada compañía corporación o de sociedad civil o de responsabilidad limitada, cuando se registra, tiene que, para mantenerse activa, hacer un reporte anual en el Departamento de Divisiones del estado que corresponda. Esto se hace regularmente por ejemplo, en el estado de la Florida, antes del 1 de mayo de cada año. Y con ese reporte pueden hacer cambios que quieran hacerle a la empresa, sea cambio de dirección, cambio de accionistas, cualquier cambio que quieran hacer regularmente se puede hacer cuando se presenta el reporte anual ante la división de corporaciones. Asimismo, el no presentar este reporte anual antes del 1 de mayo conlleva penalidades de por lo menos $400, más las penalidades que imponga la división de corporaciones por no presentar el reporte a tiempo. Y además también puede disolver la división de corporaciones, la empresa, después de unos aproximadamente 4 meses. Los nombres comerciales, muy importante, y es que toda empresa puede registrar un nombre comercial
diferente al que tiene la compañía registrado para ser conocido en el comercio. Es un nombre, este nombre ficticio no da derecho a marcas ni a patentes. Aquí está la aplicación que ya la hemos visto. Esto es un repaso nada más bien rapidito. Este nombre son válidos por 5 años y muy importante, el nombre comercial debe ser publicado en un periodo de circulación nacional antes de ser registrado. Ahí está el costo, el registro básico son $50 y los otros gastos opcionales ahí están. Toda empresa que está autorizada, que está haciendo negocio, que se registre en un estado, puede autorizarse a hacer negocio en otro estado. Esto lo hablamos también y aquí están la aplicación, por ejemplo, para una empresa que está constituida en otro estado para poder hacer negocios en el estado de la Florida. ¿Cuáles son los requisitos legales y fiscales? Bueno, tenemos que lo más importante, obviamente, número 1, elegir la estructura legal, dependiendo de los tipos de corporaciones que más le sea conveniente para los accionistas. Luego, seleccionar y verificar el nombre de la empresa, designar un agente registrado, que es una persona o entidad con dirección física, por ejemplo, en el estado de la Florida, que va a recibir las notificaciones legales en nombre de la empresa. Se deben presentar los documentos de constitución, o sea para una LLC son los artículos de organización y para una corporación son los artículos de incorporación. Se debe obtener el número de identificación fiscal, que para ustedes es el RUT. Es obligatorio para abrir cuentas bancarias, para contratar empleados. También, si la empresa lo necesita, se deben obtener las licencias y permisos locales y el cumplimiento fiscal y los reportes anuales que ya les he comentado que se debe hacer para mantener la empresa activa. Los récords contables, básicamente el día de hoy vamos a hablar un poquito más, así que voy a pasar esto bien rapidito. Esto también lo vamos a ver nuevamente el día de hoy, que es cómo obtener un número de identificación fiscal, que es el número que sometiendo a la aplicación SS4 con el Departamento de Rentas Internas. También cuando es necesario obtener un número de identificación del contribuyente, o sea, personal. Ya no estamos hablando de la empresa, sino un número asignado por el IRS a personas físicas cuando necesitan cumplir con una declaración de impuestos en los Estados Unidos. La apertura de las cuentas bancarias, bueno, recuerdan que tuvimos un invitado y nos caminó por todo esto, pero rápido. Se necesita para abrir una cuenta bancaria el artículo constitutivo de la empresa, sea que lo recibió por correo físico o correo electrónico, el número de identificación fiscal de la empresa, que ya es la equivalencia al RUC, es necesario la página biográfica, pasaporte y visa americana en la mayoría de los bancos y las referencias bancarias. Más o menos para que tengan una idea, para abrir una cuenta corriente comercial en un banco mediano, por ejemplo en el First Bank, en el estado de la Florida, se puede abrir con un mínimo de $100, se requiere un saldo promedio de $5,000 mensuales para evitar un cargo de mantenimiento mensual de $20. Las primeras 500 transacciones al mes son gratuitas regularmente. El servicio que habilita hacer transferencias tiene un costo de $15 mensuales. Recuerden que esto es un estimado. Esto no es es nada más para darle una idea de cuáles son los costos para mantener una cuenta comercial en los Estados Unidos en un banco y las tarifas regularmente para recibir transferencias bancarias internacionales son de $25 por transferencia y saliente 45. Diferentes tipos, las consideraciones migratorias. Un extranjero puede abrir una empresa en los Estados Unidos. Sin embargo, es importante señalar que el extranjero no podrá operar la empresa dentro de los Estados Unidos, y eso ya se los había comentado, sin tener un visado de trabajo para hacerlo. O sea, se puede constituir la empresa, pero no se puede trabajar en los Estados Unidos en la empresa. ¿Cuál es el estatus migratorio que la persona que se le permite con una visa de negocios aquí en los Estados Unidos? Se puede participar en transacciones comerciales que no impliquen un empleo remunerado. Se puede negociar y firmar contratos, se puede consultar con socios de negocios, litigar, participar en convenciones y conferencias, establecer una filial en los Estados Unidos, ir a una reunión de una junta directiva, participar en una competencia, por ejemplo, para lo que son atletas profesionales, siempre y cuando no reciban un salario. Solo si ganan la competencia, bueno, pues le entregan el premio. Asimismo, hay actividades que pueden o no requerir una visa de empleo y es algo muy delicado, y por lo tanto es muy importante que antes de la persona entrar a los Estados Unidos con una visa de negocio, entienda qué puede hacer y qué no puede hacer en los Estados Unidos. Vamos a repasar la segunda presentación, que es el registro de marcas.
En este caso, hablamos de cómo registrar una marca en los Estados Unidos, los beneficios que tiene de registrar una marca en el mercado estadounidense, el proceso ante el Departamento de Marca, los costos, los casos comunes, cuáles son los beneficios, bueno, notificación obviamente frente a terceros de un derecho de posesión de una marca, presunción legal de que el titular tiene derecho exclusivo a usarla, puede ejercer acciones legales en los Estados Unidos, en cortes federales, también sirve como base para obtener otro registro en otros países, evita el uso indebido de su marca y el derecho de introducir su registro ante el servicio de aduanas para prevenir la importación de bienes que infringan su marca. El proceso es de registro ante el Departamento de Marcas. Se debe ser el titular legítimo para presentar la solicitud, definir claramente la marca, determinar la clase de productos o servicios con el manual, que se debe identificar con este manual la categoría comercial según la clasificación internacional de NISA. Se debe realizar una búsqueda previa para ver si el nombre que está tratando de registrar no está ya en el departamento, está registrado por alguien más, si va a ser un uso comercial, o sea que ya se está usando o intenta usarla, cómo presentar la solicitud, el tiempo aproximado para que un oficial revise una aplicación de marca es ahora mismo más o menos 6 meses, y la tarifa que varía dependiendo del número de clasificaciones que se vayan a registrar, pero generalmente entre $250 y $350 por clase. El proceso de registro, para que tengan una idea, para contratar una oficina de abogados, porque las personas que son extranjeras no pueden registrar una marca en los Estados Unidos que no sea a través de un abogado. Entonces aquí les coloqué rápidamente cuántos oscilan los honorarios para registrar una marca, dónde pueden encontrar abogados especializados que le puedan registrar su marca aquí en los Estados Unidos. La persona que registra la marca no tiene que ser residente ni ciudadano americano en los Estados Unidos. Sí debe tener una dirección de correspondencia aquí. Puedes registrar la marca solamente con el nombre o con el nombre y un logo o con el nombre y un eslogan, y puede ser de bienes, de algún producto que está vendiendo o servicios que ofrezca o de ambos. Las bases del registro son con base a uso actual en el comercio, o sea, de que está usando su marca ahora mismo, con intención de uso, no la está usando, pero piensa que la puede usar en los próximos meses, con base a registro extranjero o una aplicación extranjera, sea porque ustedes ya tienen su marca registrada en su país y quieren registrarla aquí en los Estados Unidos, o con una solicitud de extensión de protección para protección de registro internacional, como es el Protocolo de Madrid. ¿Cómo se demuestra el uso actual? Bueno, es muy fácil, con las etiquetas, con todo lo que tenga que ver los contenedores que enseñen que usted está usando su marca en el empaque. No puede ser algo que se pueda eliminar, tiene que ser en la caja, en el producto, donde quiera que pueda obtener fotografías para enseñar que está usando la marca. Asimismo, si es con intención de uso, bueno, se hace la aplicación y después que se hace la publicación de la marca, el departamento de marcas le envía un aviso dándole 6 meses para que usted demuestre que está usando su marca. La marca debe usarse. O sea, no es que va a registrar una marca en los Estados Unidos y con intención de que solamente por registrar el nombre sin tener la intención de uso, porque el departamento de marca le da hasta un máximo de 3 años para que usted demuestre que está usando la marca. Si en ese tiempo no lo ha usado, le cancelarían el registro. La tarifa para presentar esa declaración de intención de uso después que la marca se registra es de $150, y cada extensión, cuando pasen los 6 meses y usted todavía no ha registrado la marca, es de $125 con el departamento de marcas. Para presentar el registro, tenemos que se puede presentar por vía electrónica, por internet, con el website del departamento de marcas. Sí está obligado a contratar un abogado para la presentación de su registro en los Estados Unidos, si el domicilio de la persona que está registrando es fuera de los Estados Unidos, debe estar representado. Si la persona está en los Estados Unidos, entonces se recomienda, no es obligatorio, pero se recomienda de todos modos contratar un abogado. Vamos a hablar un poquito del uso de marcas en Amazon, cuáles son los requisitos para el registro de marca. Recuerden que se debe ser el titular de la marca, puede ser una marca denominativa, o sea, solamente el texto, o figurativa, que viene logotipo con palabras, letras o números. La marca debe estar registrada en una oficina de propiedad intelectual reconocida como los Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, España.
etcétera. Debe ser una coincidencia exacta entre el nombre de la marca y el logotipo. O sea, no puedo querer registrar, si la marca está registrada como Lorraine Abogada, no puedo inscribirme como Lorraine Abogada todo junto, porque la marca está registrada Lorraine Abogada con un espacio. Se permiten diferencias en mayúsculas, pero no espacios, símbolos o caracteres. Se debe hacer una prueba visual del diseño, debe presentar imágenes del producto, del empaque donde se vea claramente visible dónde está la marca. No se aceptan etiquetas temporales ni adhesivas. El nombre debe estar claramente impreso, grabado en el producto o empaque, como mencioné anteriormente. Y se debe proporcionar el número de registro o el número de solicitud de marca, tal como aparece en la base de datos de la Oficina de Propiedad Intelectual correspondiente, que si es el Departamento de Marca de Estados Unidos, bueno, el número de aplicación de los Estados Unidos, el sitio web de su marca y la distribución si corresponde. ¿Cuáles son los errores comunes al usar el Amazon Brand Registry y cómo evitarlos? Lo primero es se debe usar el nombre exacto como aparece en tu marca, incluyendo espacios, mayúsculas y signos. Se debe proporcionar imágenes reales del producto en el empaque, donde la marca esté permanentemente visible. También no se debe usar una versión diferente al nombre registrado. Ya puse el ejemplo anteriormente. Ni se deben poner fotos borrosas, maquetas digitales o etiquetas que se puedan eliminar, que sean adhesivas. ¿Cuáles son los pasos para inscribir tu marca en Amazon Brand Registry? Lo primero es verificar obviamente que la marca sea legible. Debes tener una marca registrada tanto, por ejemplo, en el departamento de marca aquí en los Estados Unidos. Se deben preparar los elementos necesarios. ¿Cuáles son los elementos necesarios? El número de registro o la de solicitud de la marca, imágenes del producto donde se vea claramente el nombre que está visiblemente, la información sobre tu cuenta de vendedor o proveedor en Amazon, categoría de producto y países donde vendes, y crea una cuenta en Brand Registry. Antes de registrarse en Brand Registry, deberá crear una cuenta con las mismas credenciales que usas en la sección de Seller Central o Vendor Central. Debe usar el mismo nombre de usuario y contraseña para vincular todas las cuentas de Amazon en una sola. Se debe acceder al portal de Brand Registry, ya eso lo habíamos visto, cómo entrar y todo. Se complete el formulario de inscripción con el nombre de la marca, el número de registro, imágenes del producto, y verificar que toda la información está correcta antes de someter la aplicación. Asimismo, el proceso de verificación, Amazon va a enviar un código de verificación al contacto oficial del titular de la marca. Aquí le coloqué un ejemplo de un correo que recibí de Amazon para verificar que la marca estaba siendo realmente registrada en los Estados Unidos. ¿Qué sucede después que se envía la solicitud a Amazon Brand Registry? Bueno, ellos van a verificar el titular de la marca y le va a enviar un código de verificación al correo electrónico de la persona registrada, según los datos del registro de Amazon. Se debe ver la confirmación del código. El titular ese código se le va a dar al titular y el titular lo va a introducir y va a activar el perfil de la marca. Por último, puede comenzar a usar la herramienta de protección y mercadeo de Amazon y es recomendable revisar regularmente el Brand Register para detectar cualquier posible infracción o si quiere simplemente mejorar su catálogo. ¿Cuáles son los casos comunes de denegación? Bueno, confusión con marcas existentes, que haya una descriptividad excesiva, por ejemplo, galletas deliciosas, está hablando de las galletas que sean deliciosas. Entonces, ya para galletas, ya ahí la marca describe directamente el producto y esa marca no la van a aceptar. El uso indebido de términos geográficos o genéricos, por ejemplo, computer para computadoras, y incumplimiento de requisitos formales. Luego, que la marca siempre se va a mantener, siempre y cuando se continúe usándose en conexión con con los bienes y los servicios que se registró y se introducen todos los documentos. Aquí están el mantenimiento que se debe hacer después que se registra la marca, entre el quinto y sexto año después de la fecha de registro, se debe presentar el formulario 8 de la sección 8 y 15 para ver que la marca sigue en uso, y después de eso las renovaciones del formulario 8 y 9 para renovar la marca entre el noveno y 10º año. Y esto siempre se puede hacer un año antes del vencimiento. Las pruebas de uso obviamente son las pruebas reales que demuestran que la marca está siendo usada. Facturas de venta, fotos de producto en el empaque, también puede ser en la caja.
con la marca, que se vea, o sea, todo lo que tenga demuestre que la marca está siendo usada. La tarifa para presentar estas declaraciones, la primera del quinto y sexto año es de $575 y después cada 10 años la 8 y 9 es de $650. Aquí les coloqué qué uso de símbolos se pueden hacer. Se puede usar el TM para el trademark o SM para una marca de servicios para alertar al público que se está pidiendo un derecho, aun cuando no se haya ni siquiera introducido la aplicación. Se puede usar el símbolo TM o SM dependiendo si es una marca de servicios o una marca sobre un producto, para alertar al público de que se está pidiendo un derecho, aun cuando no se haya introducido la aplicación. Pero el símbolo de R, que ven aquí, solamente se puede usar después que se registre efectivamente la marca, no mientras está pendiente la aplicación. Entonces, esto era un resumen de la segunda parte. En la presentación de hoy ya vimos cómo constituir una empresa en los Estados Unidos y abrir la cuenta bancaria, cómo registrar legalmente su marca en el sistema estadounidense, y la de hoy es entender y aplicar correctamente las obligaciones tributarias en Perú y Estados Unidos en el contexto de ventas digitales. Entonces, vamos a tener a un invitado hoy, un contador peruano, que va a hablar de la parte de Perú y yo voy a hablar de la parte de los Estados Unidos. Vamos a ver hoy las obligaciones tributarias en Estados Unidos para empresas que comercializan bienes a través del comercio electrónico. Vamos a ver los requisitos fiscales en Estados Unidos, el tratamiento del IVA, la doble tributación y convenios, si es que existen, la facturación, retenciones y cumplimiento normativo. Las obligaciones tributarias en Estados Unidos para empresas que comercializan bienes a través del comercio electrónico están a cargo del Departamento de Rentas Internas, de lo que se conoce como el IRS. Es la autoridad tributaria federal de los Estados Unidos que está encargada de administrar y hacer cumplir las leyes fiscales. Para los extranjeros que desean abrir una empresa en los Estados Unidos, el Departamento de Rentas Internas regula la asignación de los números fiscales, como es el ITIN, que es el número de identificación fiscal de la compañía, o el número fiscal del contribuyente, la presentación de las declaraciones que hay que hacer y el cumplimiento de obligaciones impositivas de las distintas entidades legales, tanto de la LLC, que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada, o de la corporación, que para ustedes es la sociedad anónima. Es el Departamento de Rentas Internas que se encarga de todo esto. Vamos a ver más específicamente cuáles son los temas impositivos, o sea, los impuestos aplicables a las corporaciones y los impuestos aplicables a las compañías de responsabilidad limitada. Las corporaciones están sujetas, y esto es muy importante, sobre todo para personas extranjeras, las corporaciones están sujetas al pago de impuestos a nivel personal y a nivel corporativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los accionistas deben pagar a nivel corporativo primero y luego a nivel personal cuando las ganancias son distribuidas como dividendos a los accionistas. O sea, se paga primero a nivel corporativo, luego a nivel personal. Sin embargo, los impuestos aplicables a compañías de responsabilidad limitada son diferentes y por eso casi siempre, dependiendo de cada situación, pero casi siempre se recomienda que los extranjeros formen una compañía de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque las compañías de responsabilidad limitada están sujetas al pago de impuestos a nivel personal solamente. Esto quiere decir que los accionistas deben pagar a nivel personal sobre las ganancias anuales. Un ejemplo, si la compañía de responsabilidad limitada tiene 2 miembros y la ganancia es de $150,000, cada accionista va a incluir en su declaración personal de impuestos una ganancia de $75,000, asumiendo obviamente que sean 50-50, y tendrán que pagar impuestos sobre esa ganancia. También, si son miembros extranjeros, la compañía de responsabilidad limitada retendrá esos impuestos en la atribución de su porcentaje, no en la distribución de ganancias o utilidades. Y estos impuestos pagos se reflejarán también en su declaración de impuestos personales. ¿Cuáles son los impuestos federales? Se pagan una vez al año, de acuerdo a una tabla de porcentaje, dependiendo del nivel de ingresos, aunque en algunos casos pueden ser requeridos pagos trimestrales dependiendo del nivel de ingresos. Para compañías que tienen nivel de ingresos muy grande, regularmente el Departamento de Rentas Internas requiere que se paguen trimestrales los impuestos, no solamente una vez al año, pero la mayoría de las compañías medianas y pequeñas empresas pagan una vez al año.
Y para las corporaciones se paga una tasa fija de un 21% sobre los ingresos netos, Para la S Corporation, que es una forma de clasificar una corporación cuando la persona es residente o ciudadano de Estados Unidos, o la LLC, los ingresos pasan a los propietarios, a los accionistas, quienes lo van a reportar en su declaración personal. Esto lo acabamos de ver. También están los impuestos estatales, que vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona esto. Y estos obviamente van a variar según el estado. Hay algunos estados que no tienen impuestos estatales. Entonces algunas empresas nada más van a pagar impuestos federales. Algunos, por ejemplo, como la Florida, no lo aplican a nivel corporativo, mientras otros como California sí. Entonces regularmente se paga un porcentaje de la ganancia neta tasable a nivel corporativo. Están los impuestos de salario, que es lo que se conoce como payroll, y se calcula sobre el salario de los empleados. Un porcentaje es pagado por la empresa y el otro porcentaje es pagado por el empleado. En estos impuestos se incluye el seguro social, el Medicare y algunas retenciones de impuestos federales que se hacen para los empleados. Está el impuesto sobre las ventas, que esto lo vamos a ver más adelante. Se pagan sobre las ventas de productos o servicios gravables, excepto cuando son para exportación, o sea, fuera del estado del país. Por ejemplo, la persona compra productos aquí en los Estados Unidos, pero es para exportarlo a otro país. Entonces no va a pagar los impuestos sobre las ventas porque está comprando el producto aquí, no le está vendiendo en los Estados Unidos, lo va a vender en otro país. Pero para eso hay que obtener anterior a esto, hay que tener la que se llama una licencia de exención o Resale Tax Certificate, que se recauda a nivel estatal los impuestos o local y se deben presentar declaraciones periódicas. Esto lo vamos a ver específicamente un poquito más adelante. Y también están los impuestos sobre la propiedad tangible, que se pagan una vez al año al condado sobre el valor del mercado de la propiedad. Ojo que no hay pago de impuestos por poseer propiedades intangibles, acciones, bonos, fondos mutuos, fondos del mercado monetario. Por esto no se paga impuestos. Vamos a ver específicamente en el estado de la Florida cuáles son los impuestos que se deben pagar. Todas las corporaciones que realizan negocios en el estado de la Florida están sujetas al 6% de impuestos sobre las ganancias, no sobre el ingreso, sino sobre las ganancias. Y los primeros $50,000 de utilidad están exentos del pago de impuestos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la empresa ya declaró un 21%, por ejemplo, federalmente, está pagando un 21% sobre las ganancias netas, el 6% extra lo va a pagar después de los primeros $50,000 de utilidad que tenga la empresa. El impuesto a las ventas sobre productos y servicios que está sujeto, la empresa deberá registrarse como un agente de pago de impuesto al uso de las ventas, que es el sales tax, y eso lo vamos a ver más adelante. El estado de la Florida no tiene impuestos sobre las rentas, como mencioné, y los beneficios empresariales se van a pagar en el lugar donde se encuentra el establecimiento permanente. Esto estamos hablando, no tiene impuestos sobre la renta personal. Las compañías, las corporaciones, ahí si están formadas aquí en el estado de la Florida, aquí tenemos que están sujetas al 6% de impuestos después de los primeros $50,000 de ganancias, de utilidad. Antes vamos a ver específicamente, y yo sé que la mayoría de ustedes esto es lo que más están interesados en ver, cómo funciona el impuesto sobre las ventas, el sales tax en Amazon. Entonces, antes del 2018, la responsabilidad de recaudar el sales tax recaía en cada vendedor. Pero después de un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de South Dakota versus Wayfair en el 2018, los estados comenzaron a exigir que las plataformas de e-commerce asumieran esta obligación para que ellos mismos, para asegurar una mayor recaudación, para simplificar el cumplimiento tributario para pequeños vendedores y para reducir la evasión en comercio electrónico. Entonces, ¿cómo se aplica esta ley para vendedores en Amazon? El cumplimiento fiscal tras este caso que fue adjudicado por la Suprema Corte de Justicia, el fallo de la Suprema Corte permite que los estados exijan a los vendedores remotos, incluidos los de Amazon, recaudar impuestos sobre las ventas, incluso sin tener presencia física, si cumplen con ciertos umbrales de nexo económico. Y eso del nexo económico se lo voy a explicar un poco más adelante. Pero, ¿qué implica
aplica para los vendedores en Amazon, personas que no tienen presencia física en los Estados Unidos y están vendiendo en Amazon, que si vendes más de $100,000 o realiza 200 o más transacciones en un estado, podrías estar obligado a recaudar impuestos allí. Pero para esto existen las leyes de facilitadores de mercado, que en muchos estados Amazon recauda y remite el impuesto por ustedes, pero no en todos los estados. Por eso hay que verificar las reglas estatales de cada estado para ver si Amazon cumple con eso. ¿Cuál sería la responsabilidad de la persona que vende? Bueno, debe monitorear las ventas por estado para ver si tiene que tener algún tipo de compromiso, si Amazon recauda los impuestos o lo debe recaudar el vendedor. Registrarse para permisos fiscales donde sea necesario y comprende cuándo Amazon gestiona el impuesto, o sea, cuándo corresponde a Amazon y cuándo te corresponde a ti. ¿Qué obligaciones asume el Marketplace Facilitator Amazon? Bueno, que ellos calculan el sales tax aplicable a cada estado. Cobran el sales tax al cliente al momento de la transacción y lo remiten a la autoridad tributaria estatal correspondiente en nombre del vendedor. Entonces, y al final del año va a emitir reportes al vendedor sobre los impuestos recaudados. Entonces, obviamente, el hacer las ventas por Amazon tiene muchas ventajas porque ellos se ocupan de toda esta parte y por eso se les llama Marketplace Facilitator. ¿Cuál es el impacto para la empresa, para el vendedor? En este caso, no tienes que inscribirte en cada estado para remitir el impuesto sobre las ventas si vendes a través de Amazon, porque ya Amazon lo va a hacer por ti. Debes revisar en tu cuenta de Amazon Sales Central los reportes de impuestos recaudados, porque no vas a pagar directamente el sales tax, ya Amazon lo pagó por ti. Tus facturas al cliente ya incluyen automáticamente el sales tax cuando aplica. Pero ojo, si vendes por canales propios, es todo esto que le he explicado del Marketplace Facilitator, es Amazon. Otras plataformas no tienen esto. Entonces, o si vendes por tu propia cuenta, no tienes esto. Entonces, es muy importante que si tú vendes por tu página web, por Shopify y otras plataformas, sí deberás registrarte y recaudar en cada estado donde tengas un negocio económico. Aquí vamos a ver la diferencia un poquito con Perú. En Perú, el IGB es nacional, es de un 18% y siempre lo declara el vendedor. En Estados Unidos no hay un IVA federal. Cada estado decide su sales tax, su impuesto sobre las ventas, y el Marketplace Facilitator, como en el caso de Amazon, se encarga de recaudarla y remitirla. En resumen, si vendes en Amazon, Amazon actúa como un Marketplace Facilitator, va a calcular, cobrar y pagar el impuesto sobre las ventas directamente al estado. No vas a asumir esa carga administrativa en las ventas hechas por Amazon. Ahora vamos a ver unos ejemplos, aunque sí debes considerar obviamente estos reportes en tu contabilidad. Al final del año, Amazon emite un reporte sobre todas las ventas hechas y debes entregarlo a tu preparador de impuestos para que le incluya en la declaración de impuestos las ventas que has hecho. Ojo, que el hecho de que Amazon gestione el tax no exime de presentar una declaración de impuestos. Amazon lo único que hace es que paga los impuestos estatales de ventas de los productos. No está pagando impuestos federales ni haciendo declaraciones federales. Esto es algo que lo tiene que hacer la empresa. Vamos a ver un ejemplo práctico en Amazon, por ejemplo, que tiene un Marketplace Facilitator, comparando 3 estados de los Estados Unidos. Vamos a ver, el primer ejemplo, vendes un producto alimenticio de $100 en Amazon. El precio del artículo son $100. El cliente está en California. California tiene un ejemplo de tasa combinada de un 8.5%. Entonces, la base imponible son $100, que es lo que cuesta el producto. El sales tax, o sea, el impuesto sobre las ventas, es de 8.5, sería de $8.50. El cliente le va a pagar a Amazon $108.50. Amazon retiene los 8.50, que es el sales tax, y los remite al estado de California. Y al vendedor le va a depositar los $100 menos cualquier comisión de Amazon si es que existe. Entonces, en este caso, no registras impuestos por pagar sales tax porque Amazon ya lo retuvo y lo remitió a California. Tenemos ahora el ejemplo de Delaware. La base del producto son $100. El sales tax en Delaware es 0. Delaware no tiene sales tax, es un 0. Entonces, el cliente va a pagar a Amazon $100. Amazon no va a recaudar ningún impuesto. Deposita al vendedor los $100 menos cualquier comisión que Amazon cobre.
Por último, tenemos un cliente que está en la Florida. Sabemos que el producto que vendimos costó $100. El sales tax, el impuesto sobre las ventas en la Florida es de 7% combinado, un 7%. Entonces, se va a recuperar, Amazon cobra 7%. Entonces, el cliente va a pagar $107. Amazon retiene $7 que lo va a enviar al estado de la Florida y le deposita al vendedor $100 menos las comisiones que Amazon pueda cobrar si es que la hay. Entonces, aquí no registras impuestos por pagar, sales tax, porque Amazon ya los retuvo y los remitió al estado de la Florida. ¿Cómo puedes ver esto? Esto se puede ver en Seller Central. En Seller Central en Amazon, donde dice Reports, Tax Document Library, Marketplace Collection Reports. Ahí verás por dónde ha estado lo que Amazon calculó, cobró y remitió de Celtas como Marketplace Facilitator a cada estado. ¿Qué cambia si vendo fuera de Amazon? Si lo vendes a través de tu página web o cualquier otra plataforma, Shopify, eBay, no sé, cualquier otra plataforma. Si vendes por tu tienda propia, ya no aplica la recaudación automática que tiene el Marketplace de Amazon, que participa como un Marketplace Facilitator. Entonces, ¿qué se debe hacer? Debes monitorear el nexus económico por estado, o sea, umbrales de ventas y órdenes, que lo voy a explicar un poquito más para adelante. ¿Qué es el nexus económico? El nexus económico por estado es un concepto fiscal que determina cuándo una empresa debe recaudar y remitir impuestos sobre la venta en un estado, aunque no tenga presencia física. Esto se aplica especialmente a negocios en línea o que venden a clientes en múltiples estados. Eso es lo que es el nexus económico. Entonces, ¿por qué se debe monitorear? Porque debes registrarte dependiendo del nexus. Cuando superas el umbral, que vamos a ver algunos ejemplos que coloqué en la próxima lámina, cuando superas el umbral, debes registrarte en ese estado para el sales tax, para los impuestos sobre las ventas. Debes cobrar el impuesto al cliente en el checkout y debes remitirlo al estado y declarar periódicamente. Se debe registrar contablemente un pasivo de sales tax por pagar hasta que lo remites. Aquí coloqué lo que es el ejemplo de nexus económico en 3 estados para que tengan una idea más clara de qué es lo que es el umbral y cómo pueden ver si es obligatorio o no registrarse en ese estado. Recuerden que esto no es para personas que venden en Amazon, porque Amazon se ocupa de esto. Esto es para personas que venden en su web o que venden en otro tipo de plataforma que no es un Marketplace Facilitator. Tenemos el ejemplo de California, que tiene un umbral de $500,000 en ventas anuales de bienes tangibles que se entregan en California. No importa el número de transacciones en California, ellos lo que ven es que las ventas hayan sido de $500,000 anuales. Tienen la obligación de registrar, recaudar y remitir impuestos sobre ventas una vez superado el umbral. Esto es en California. En Nueva York, por ejemplo, el umbral es de $500,000 en ingresos brutos y más de 100 transacciones de bienes tangibles entregados en el estado durante los últimos 4 trimestres, o sea, durante el último año. Tienen la obligación de registrar y recaudar impuestos si se cumplen ambos criterios. Por último, tenemos el ejemplo de la Florida, que el umbral son $100,000 en ventas anuales de bienes tangibles o servicios imponibles entregados en Florida. No se requiere un número mínimo de transacciones y tienen la obligación de registrar, recaudar y remitir impuestos sobre ventas y usos. Sí, la persona que preguntó, si vendo de mi tienda propia y realizo el envío desde Perú, ¿debo pagar impuestos si supero el límite establecido, pese a que no tengo presencia física en USA? Sí, lo acabo de explicar. Sí tienes que hacerlo. Para eso están lo que tienes que ver el nexus económico, aunque no tengas presencia física. Si superas el umbral, sí tienes que pagar impuestos en ese estado. La próxima pregunta, el umbral para los nexos económicos son en base a las ventas del año anterior. Exacto, es por año regularmente. Por ejemplo, en California es anualmente. En Nueva York vimos que es por los últimos 4 trimestres. Bueno, 4 trimestres por 4 por 3 es anual. Básicamente es anual. Bueno, vamos ahora, no tenemos más preguntas, vamos ahora con los requisitos fiscales. Sabemos que el Departamento de Renta Interna requiere, cuando se constituye una empresa, un mecanismo apropiado para llevar la contabilidad de la empresa. La falta de dicho mecanismo en la mayoría de los casos conlleva auditorías, pago adicionales de impuestos y en casos extremos a cargos criminales. Es de suma importancia
consultar con un contador especializado en empresas internacionales, ya que las obligaciones fiscales para extranjeros pueden ser complejas. Dentro de las normas fiscales, las regulaciones para las corporaciones, para las compañías responsabilizadas son muy parecidas. Ya yo las expliqué, lo vuelvo a repetir. Anteriormente los impuestos se pagaban de acuerdo a una tabla de porcentaje dependiendo del nivel de ingresos de la corporación. Desde el año 2018 en adelante es una tasa fija del 21%. Esto es para impuestos federales. Para las compañías responsables limitadas, como estas están sujetas al pago de impuestos a nivel personal solamente, se debe consultar un contador porque todos los casos son diferentes. Lo primero que se debe hacer es obtener un número de identificación fiscal que se solicita al Servicio de Impuestos Internos, que es obligatorio para contratar empleados, abrir cuentas bancarias y declarar impuestos. Vamos a hablar un poquito de las obligaciones y el calendario fiscal de las declaraciones. Cuando las declaraciones trimestrales se hacen para retenciones de empleado y pagos estimados de impuestos. Esto regularmente se hace cuando las empresas tienen empleados, son empresas muy grandes que quieren hacer pago estimado porque van a pagar mucho de impuestos, entonces hacen pago estimados de impuestos. Regularmente las pequeñas y medianas empresas no hacen pagos estimados de impuestos a menos que tengan una facturación muy grande, entonces sí se les requiere que hagan declaraciones trimestrales. Y la más común y la que casi todo el mundo, la que casi todas las empresas hacen es la declaración anual del impuesto sobre la renta, que es el formulario 1120 para las corporaciones y el 1065 para compañías de responsabilidad limitada con más de un miembro, con más de un accionista. Está la forma 5472, que si eres extranjero con participación en la empresa, se requiere este formulario para reportar transacciones entre la empresa y sus dueños extranjeros o partes relacionadas. Y bueno, también tenemos el self-tax, que es lo que hemos estado hablando, que se puede hacer dependiendo del volumen de ventas. Se puede hacer la declaración mensual, trimestral o anual, según el volumen de ventas. ¿Cómo se obtiene el número de identificación fiscal de la compañía? Este es el número de identificación que se puede obtener introduciendo ante el Servicio de Rentas Internas la forma SS4. Como extranjero, probablemente deberá enviar esto por fax o por correo, indicar que no tiene un número de seguro social o número de identificación personal del contribuyente. Ya en esta línea, en la 7B, deberá colocar que es extranjero. Tomen en cuenta que cuando se es extranjero y no se tiene un número de seguro social, tiene que hacerse por correo o por fax. No se puede hacer electrónicamente. Cuando la persona tiene un número de seguro social, sí puede hacerse la aplicación electrónicamente y le dan el número fiscal inmediatamente. De lo contrario, cuando se hace por fax o por fax, yo diría que el tiempo estimado en que ellos puedan otorgar el número de identificación fiscal, estamos hablando de aproximadamente unas 2 o 3 semanas. Este es el número de identificación personal del contribuyente, del Servicio de Impuestos Internos, del IRS. No todo el mundo tiene la necesidad de obtener un número de identificación personal del contribuyente. Entonces, si vas a recibir ingresos personales como propietario, es probable entonces que sí lo necesites. ¿Por qué? Porque el ITIN es un número asignado por el IRS a personas físicas que tienen el requisito de que deben tener un número de identificación fiscal para propósito de los impuestos federales, o sea, porque tienen que declarar hacer una declaración federal en los Estados Unidos. Entonces, y no cumple con los requisitos, obviamente tener un número de seguro social, por sus siglas en inglés, el SSN. Se puede obtener este número, el ITIN, introduciendo la forma W7 y los documentos requeridos ante la oficina del Servicio de Renta Interna. Esto ya lo habíamos visto en otra presentación, pero lo estoy repasando aquí porque como estamos hablando de impuestos, bueno, para dar un poquito recordarles un poco. Creo que ahora voy a hablar de la parte de Estados Unidos, pero creo que viene un invitado que va a hablar de la parte para ustedes. Richard, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hago la presentación, o no sé si la quiere hacer alguien más, pero aquí tenemos a un experto en impuestos que nos va a ayudar a la parte de impuestos en Perú. Buenas tardes con todos, mi nombre es Richard Mazabeu. Vamos a hablar un poco de lo que sucede con los impuestos tanto de Estados Unidos como los de Perú. Ya sabemos que en Perú se llama IGB o IVA, lo que podemos, digamos, entender mejor, y en Estados Unidos es el Sales Tax. En Perú las exportaciones a Estados Unidos no están grabadas con el IGB, es un 0% a todo lo que se exporta en estos momentos,
pero en Estados Unidos no existe un IVA nacional, como ya nos ha contado Lorraine, pero existe por cada estado la aplicación del Sales Tax, que es un IGB o un IVA, digamos, para un impuesto al valor agregado, que cada estado lo aplica con una tasa diferenciada en cada uno de los estados de Estados Unidos. Acá la ventaja que tenemos, si se trabaja con Amazon, y que ya les valora en varios puntos, es que Amazon ya te recauda y te remite en casi todos los estados lo que el vendedor genera. Es decir, paga los impuestos por ti. Porque si no, imagínate, tendrías que pagar, saber que en California es una tasa, en Florida es otra, en Alaska es otra, en Nueva York es otra, y tendrías que estar calculando cuál es la tasa de cada estado y de esa manera hacer tu cálculo de impuesto y pagar el impuesto por cada operación, lo cual se convierte en algo muy, muy laborioso, digamos. Después tenemos el tema de la doble tributación y los convenios. En Perú, con Estados Unidos no tiene ningún TLC actualmente, con lo cual no existe ningún convenio de doble tributación entre ambos países. O sea, cada quien tiene, hay que pagar los países, en cada país hay que pagar los impuestos propios que se generen en cada uno de ellos. Como ya nos ha contado Lorraine, en Estados Unidos la tributación se hace a nivel de empresa. Después de haber revisado y conversado con ella qué conviene al empresario peruano que quiera vender en Estados Unidos al formar una empresa, se recomienda armar una empresa de responsabilidad limitada, una LLC, que es la más conveniente para el empresario peruano, teniendo en cuenta que no es que la empresa que tú tienes acá en Perú va a ser accionista en la LLC que vas a formar en Estados Unidos, sino tienes que formarla como persona natural. O sea, yo tengo que ser accionista de la LLC que voy a formar en Estados Unidos. Entonces, todas las operaciones de venta, como ya hemos hablado, pagan un sales tax o un IVA según la tasa de cada estado. O sea, ya lo hemos visto. Y la utilidad generada en Estados Unidos paga un impuesto a nivel federal, que es el impuesto a la renta, conocido acá en Perú, que es el 21%, que se llama Corporación Tax sobre las utilidades. Y a nivel estatal, según el estado. Por ejemplo, en Florida, después de los primeros 50.000, como nos contaba Lorraine, de las utilidades, no de las ventas. O sea, tú puedes haber vendido cierta cantidad de dinero, pero tus primeros 50.000 de utilidad se paga un 6%. Llámese la tasa del impuesto estatal. Acá estamos nosotros poniendo un link donde se puede ver, no sé si se ve el cuadro, donde se pueden ustedes ver la tasa combinada por cada estado de cuánto sería, ¿no? En el link que estaba en la PPT van a poder entrar a este cuadro donde van a poder ver la tasa del impuesto estatal y la tasa impositiva combinada. Estas tasas son al 1 de julio del 2025. Esas realmente varían cada cierto tiempo, entonces hay que estar atento de cuál es la tasa en cada estado y según eso se paga el impuesto. Por eso es importante trabajar todas estas operaciones con Amazon, porque Amazon te hace este cálculo. La tributación en Perú sobre las ganancias, como ya sabemos, para los contribuyentes del régimen general está determinado en la tasa del 29.5 de la renta neta anual. Y para contribuyentes del régimen tributario, estamos hablando de hasta 15 UITs, 10%, y más de 15 UITs, 29.5% sobre el exceso. O sea, los primeros 15 UITs pagas 10% y sobre la diferencia 29.5%. Hay que tener en cuenta que la UIT en el Perú para el año 2025 equivale a 5.350. Para el próximo año, si seguimos un poco la aplicación normal de la OIT, debería ser 5.450, porque generalmente se incrementa en 100 soles anuales. ¿Qué beneficios tributarios hay en el Perú para el tema de los impuestos? Tenemos el 3%. Ojo, hay un proyecto de eliminarlo. El drawback hasta hace 2 años, si no me equivoco, era 5%, lo bajaron a 3%. Hay bastante interés en eliminar el drawback. Y luego tenemos que para las operaciones de exportación, que si bien es cierto, están exoneradas de IGB a la hora que emitimos, con respecto a las compras, el IGB que va directamente hacia las ventas que estamos exportando, podemos solicitar la devolución del IGB en ese sentido. Ahora, hay que tener en cuenta también algunos aspectos. En Estados Unidos, el costo de un contador de manera trimestral más o menos está entre los 250 y los $500 aproximadamente. El costo financiero de enviar dinero a Estados Unidos al Perú depende del banco. Hay que tener cuidado con ese tema también. Les recomendamos tomar una asesoría especializada tanto en Perú como en Estados Unidos.
Y no se recomienda, como le dije al comienzo, que la empresa peruana sea la accionista de la empresa en los Estados Unidos. Es mejor que como personas naturales seamos los accionistas de esta empresa de responsabilidad limitada, esta LLC, que es la que nosotros recomendamos, que es la mejor opción para poder hacer las inversiones allá en Estados Unidos. En Estados Unidos, la mayoría de empresas, el 80% de empresas pequeñas, utiliza el QuickBooks para poder hacer la facturación, porque igual hay que tener en cuenta, independientemente que las operaciones se hagan a través de Amazon, eso no quita que se emita el comprobante comercial respectivo, que en este caso sería una factura o un invoice que se hace en Estados Unidos, pero hay que emitirlo. No necesariamente remitirlo al cliente, pero sí hay que generar el comprobante porque eso nos va a servir para hacer la contabilidad. Para llevar estos ingresos y estos movimientos, recomendamos este aplicativo que se usa mucho en Estados Unidos, que es el QuickBooks, que te sirve justamente para llevar una contabilidad, digamos, de la magnitud que más o menos deberíamos manejar para los productos que ustedes quieren vender. Hay que tener en cuenta que Amazon solo te hace la retención del sales tax, no te hace de los impuestos federales. Esa es responsabilidad de la empresa. Por eso es importante contratar a un contador en Estados Unidos que se haga cargo de la liquidación de los impuestos federales. Y obviamente, igual, si bien es cierto, Amazon hace tu pago de impuestos desde las operaciones de ventas, eso no quita que tú tengas que hacer tu declaración de ventas, por lo cual necesitas tener un profesional contable en Estados Unidos. A lo que respecta al cumplimiento normativo, todas las operaciones deben estar bancarizadas en Perú. Esto se hace mención sobre todo para el tema de la devolución del IGB y del drawback. SUNAT, si tú no tienes las operaciones bancarizadas adecuadamente y todas están sustentadas por los bancos, la devolución te la hace más difícil y te la complica más. A veces ni siquiera te la devuelve. Entonces, es importante que todos los pagos que ustedes hagan acá en Perú sobre los productos, sobre los insumos o los productos que van a vender hacia afuera y por los cuales van a solicitar la devolución del IGB estén debidamente bancarizadas. Declarar impuestos federales y estatales a tiempo, tanto en Perú como en Estados Unidos. Es importantísimo. Si no perdemos, la ciudad es un poco más lenta, pero igual te cae. Pero en Estados Unidos hay un tema hasta penal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Obviamente, el mantener los libros contables y reportarlos, como les decía, las ventas en los momentos de hacer la declaración de impuestos. O sea, los libros contables, tanto acá en Perú, sobre todo para el tema de la devolución del IGB y del drawback, hay que tenerlos al día. SUNAT te los pide al mes anterior de que estás pidiendo la devolución tanto del IGB como del drawback. Sobre todo las primeras veces. Luego, realmente te lo va pidiendo esporádicamente, no en todas las devoluciones. A veces te la devuelve ya de oficio. O sea, presenta tu solicitud y te devuelve el IGB y el drawback de una manera ágil y rápida. No sé si tienen alguna pregunta para mí, para Lorraine. Hola, ¿qué tal? Quería hacer una consulta. ¿Cuál sería el trato fiscal para empresas que están en Amazon, pero no han constituido empresa allá en Estados Unidos, sino empiezan a vender como empresa peruana? Es que igual Amazon te va a retener el impuesto y Porque, no va a y, ver cómo declares ese impuesto porque no existes en Estados Unidos. Entonces ahí la consecuencia legal, no sé, Lorena ahí te podría explicar más la consecuencia legal de no haberla constituido la empresa, Sí, pero tienes que hacerlo. por eso es tan importante que las personas constituyan una empresa en los Estados Unidos, porque Amazon va a requerir una cuenta bancaria a nombre de la empresa donde es que va a hacer los pagos y para eso obviamente tiene que estar la empresa constituida con una dirección física, un teléfono en los Estados Unidos para que Amazon pueda verificar la empresa y ya luego hacer los depósitos y todo en la cuenta de esa empresa. porque actualmente Amazon sí te deja tener cuenta y te deja hacerlo sin una cuenta bancaria de allá, a través de aplicativos que hacen transferencias. O sea, te crean como una cuenta ficticia bancaria y Amazon te deja hacerlo como empresa peruana y te deja vender siendo empresa peruana sin haber constituido allá. ¿Y cómo vas a pagar aquí, cómo vas a pagar los impuestos en los Estados Unidos? Es lo que no sé, Por eso es que tienes pero, que crear la cuenta, pero por eso es sí que te tienes que crear, deja Amazon. por eso es que te digo, por eso es que debes crear la empresa. Ok. El que te deje Amazon hacer la operación no significa que no tengas la obligación pendiente de hacerlo. O sea, Claro, está creciendo una bolsa ahí que tiene guardada la Administración Federal de Estados Unidos que en algún momento te la va a requerir, ¿no? O sea, exacto, Vale, muchas exactamente. gracias. Daniel, Hola Lorraine, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias. buenas Pucha, muchas tardes. gracias por la información. Era lo que decía Esteban, ¿no? En la actualidad Amazon te permite desarrollar operaciones de cross-border e-commerce desde origen. Y hay
plataformas como Pioneer, por ejemplo, que te permite generar cuentas en Estados Unidos. Y esto finalmente se vincula a través de la plataforma de Amazon para recoger y finalmente este dinero ingresar a las arcas peruanas. En ese sentido, entiendo yo que Amazon ya cobra un impuesto al momento de nosotros comercializar el producto y hacer la entrega al consumidor final. Entonces, se estaría ya pagando impuestos a Estados Unidos en ese sentido. Y por el lado de Perú, al estar constituidos en Perú, estaría pagándose el impuesto a la renta. Entonces, bajo esa escena, nuevamente reitero la pregunta de Esteban, ¿es necesario constituir una empresa en Estados Unidos para poder realizar esta operación de cross-border e-commerce, teniendo estos mecanismos para poder configurar una cuenta en la plataforma de Amazon y realizando las operaciones de origen? No sé si ahí nos podrías aclarar un poquito más el panorama. Ajá, bueno, para eso lo primero que habría que ver es qué impuesto es que paga Amazon, ¿me entiendes? O sea, en tu reporte debes ver si ellos se están encargando, obviamente, de todos los sales tax y si es así y ellos se lo permiten, entonces ya esa parte ahí entra Richard, porque me imagino que esos fondos entran a la cuenta de ustedes, a la empresa de ustedes en Perú, ¿correcto? Claro, correcto. Entran a las arcas de Perú y eso se declara finalmente y estaría grabado el impuesto a la renta, ¿no? Porque la otra figura es que es una exportación y las exportaciones acá en Perú están inafectas de pago de alguno de tributos. Exacto. Claro, lo que pasa, ten en cuenta ahí, Daniel, que lo que estás haciendo es una exportación directa hacia el consumidor final, ¿no es cierto? En el cual tú le estás transfiriendo el bien y estás pagando acá tus impuestos como una exportación. El problema es que ahí en Estados Unidos, hay que pagar unos impuestos. Entonces, esos impuestos se están quedando como que en el aire. O finalmente Amazon, yo pienso que igual se los debe estar cobrando o a tu cliente, yo supongo, y te debe estar transfiriendo el monto del precio del producto. O sea, tú pones que tu producto cuesta $100 y finalmente al cliente le estás cobrando, dependiendo del estado, un porcentaje adicional. Y ese impuesto lo está depositando. Habría que ver bajo qué manera, porque finalmente lo lógico es que tú agarres, vendas a una empresa en Estados Unidos que vendría a ser digamos, tu subsidiaria, ¿no es cierto? Y allá ella es la que venda los productos por ti en Estados Ujú. Unidos y pague los impuestos como debe hacer. Lo que pasa es que eso también, el declarar los impuestos te va a servir finalmente para otros trámites que puedas poder generar en Estados Unidos. Ujú. Sí, sí, entiendo la figura, solamente que ahí así pedí esa precisión porque, o sea, bajo lo que se está comentando, entonces, no es que sería obligatoriamente necesario constituir una empresa en Estados Unidos si se desarrolla cross-border e-commerce, teniendo en cuenta que aplican ya impuestos para la venta de los productos al consumidor final y bajo los formatos, por ejemplo, que existen bajo Amazon FBA, donde a quien se consigna la mercadería es a mismo Amazon, Amazon estaría trasladando en el valor final del producto este impuesto, ¿no? Y por lo tanto habría esta tributación al Estado estadounidense, los impuestos por la venta de los productos. Por lo tanto, la empresa peruana ya no sería necesario estar constituidos en Estados Unidos para ello, porque viceversa también, una vez que ingresan a las arcas de las empresas peruanas este dinero por las ventas y bajo los descuentos de los impuestos correspondientes, la empresa peruana se hace responsable acá en Perú para pagar el impuesto a la renta de acuerdo al régimen tributario en el cual se encuentra. Así esa precisión para que pueda quedar claro porque se puede malinterpretar que obligatoriamente tiene que tener una empresa constituida en Estados Unidos cuando hay estas salvedades para que no tengan una empresa en Estados Unidos y puedan realizar operaciones de cross-border e-commerce desde origen. Sí, muchas gracias, Daniel. Es importante que las personas entiendan que esto es Amazon que hace eso, o sea, que paga los impuestos y me imagino que tú tienes el reporte de todos los impuestos que ellos están reteniendo para la venta de tu producto. Pero tal vez otra plataforma, como hemos dicho, personas que venden en su propia web, en su propia página web, o cualquier otra plataforma, tienen que tener mucho cuidado porque no sé ahí si no es Amazon, que es un marketplace facilitator que recauda los impuestos, sino que cada persona tiene que ser responsable por eso. Ojo, Daniel, que Amazon lo que hace es pagar los impuestos según lo que se vende en la plataforma. Ujú. El tema de la contabilidad o de la otra parte del negocio de la empresa que debería hacerlo en Estados Unidos, ellos no lo ven, o sea, a ellos no les interesa. O sea, Ujú. el tema es Exacto. que mañana más tarde, o sea, claro, todo depende también de los volúmenes de ventas que estás exportando a Estados Unidos, ¿no? Si estamos hablando de También. cantidades pequeñas, por ahí está quedando ahí simplemente en el aire y a Estados Unidos no le interesa mucho.
pero en la medida Ujú. que tus volúmenes aumenten y tus utilidades aumenten, sí te lo va a requerir que tengas una contabilidad formal y que tengas una empresa ya en Estados Unidos. Ese es Ujú, ujú. Así es. También es que depende mucho del volumen también. listo de nada. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Acerca del nexo económico, eso que se tiene que, no sé si podrías repetir cuándo necesitamos hacer ese aviso, esa declaración por el nexo económico. Ahí en el chat veo que han colocado, dice, límite de 100.000, o sea, el avisar, el notificar, ¿en qué situaciones ocurriría eso? Sí, fíjate, el nexus económico es por estado y esto es obviamente para ventas que no son por Amazon, son ventas que son hechas por la página web de la compañía o ventas que son hechas en otras plataformas. Entonces hay que ir en cada estado a ver cuál es el monto anual que se está vendiendo. Vimos que en California el monto anual que hay que venderse, que debe venderse para ellos tener que registrarse allá es más de $500,000 al año. En Nueva York creo que es igual y no tiene número de transacciones. En California no existe el número de transacciones que tienen que hacerse, solamente es el monto que ellos ven que sean $500,000. En Nueva York sí creo que tienen que hacerse por lo menos 100 transacciones y más de $500,000 al año. La Florida creo que son 100,000. Es importante. Todo depende de lo que vendan anualmente. Ese es el nexus económico. Aunque no tengan presencia física en los Estados Unidos, si están vendiendo más de la cantidad que requiere cada estado, deben registrarse en el estado y hacer los pagos correspondientes de los impuestos sobre las ventas. O sea, si vendo menos de esa cantidad, no voy a tener problemas. O sea, no. Exacto. Eso es lo que es el nexus económico. Así es. Lo que mejor puedo recomendar, siempre asesórense con alguien. O sea, no se lancen solos, pidan ayuda tanto en Estados Unidos como acá en Perú. Si la tienen acá en Perú, bacán, a buena hora. Pero sobre todo en Estados Unidos, donde allá en Estados Unidos el tema es mucho más estricto con los temas legales y penales. Entonces hay que tener cuidado con eso allá en Estados Unidos. Yo quisiera, por ejemplo, antes que hemos dado estas capacitaciones con Lorraine a otro tipo de empresas, por ejemplo, sucedía de que vendían por e-commerce y por Amazon, pero la cuenta que colocaban era la cuenta de la persona y podían venderlo. La cuenta de la persona, o sea, yo, representante de la empresa X, tengo aquí, yo soy el gerente o el representante de esa empresa acá en Perú, pero cuando vendo por internet para que me depositen el dinero, coloqué mi cuenta personal. Entonces, hay algunas prácticas que no son las más correctas o las adecuadas, que a veces por ignorar esos procedimientos correctos nos podemos meter en líos. Entonces, no sé si Lorraine podrías comentar algo de estas prácticas que por ignorar lo correcto se pueden suceder y luego puede estar en problemas la persona. Es decir, para que me depositen el dinero que vendo a través de Amazon o de cualquier plataforma, la cuenta bancaria que consigno es mi cuenta personal que abrí, por ejemplo, en Estados Unidos. Esa cuenta consigno para que me depositen sobre la venta. Por lo tanto, yo voy a recibir ingresos de las ventas por e-commerce a esa cuenta que yo generé, cuenta personal, no a la cuenta de la empresa. Debería ser a la cuenta de la empresa, porque es que si la empresa es que está vendiendo el producto, el dinero debe entrar a la cuenta de la empresa. Tanto en Estados Unidos como en Perú. Exacto, en todas partes. Sí, claro, si no te metes en un lío serio. Exacto, sí. SUNAT acá en Perú ya está comenzando a requerir a aquellas personas que traen dinero de afuera sustento de esos ingresos y el pago de los impuestos respectivos. O sea, para transacciones, ahorita todavía están en transacciones sobre el 1.000.000 de soles, más o menos, que es lo que más o menos está llegando y que yo estoy manejando últimamente. Pero pronto, en la medida que van agotando a los grandes traidores de dinero de afuera, irán bajando los montos y van a ir llegando a todos aquellos que reciben dinero por operaciones recurrentes, como la venta de productos, a una cuenta personal, a Perú, cuando el que vende es la razón social, que es la que está facilitando el producto. Lo cual impide y te complica para el tema de devolución de drawback y de IGB, porque en la medida que SUNAT te detecte que esa plata no está entrando a tu cuenta,
pues te va a ser problema. Exacto, eso creo, eso, como bien dice Richard, eso es en todas partes, aquí en Perú y en cualquier parte. Espero primero que el taller haya sido de mucho provecho para cada uno, que por lo menos tengan una idea más clara de los procedimientos, procesos de constitución de empresa, apertura de cuentas, cómo se registran las marcas, que deben tener en cuenta. Espero que haya sido de mucho provecho, pero siempre es bueno asesorarse. Definitivamente, tanto como bien dice Richard, si la persona quiere hacer negocio, si la empresa quiere hacer negocio en los Estados Unidos, debe asesorarse en Perú y debe asesorarse en los Estados Unidos. Estamos viviendo tiempos, como digo yo, un poco turbulentos, entonces es mejor tener todo bien claro para evitar problemas más adelante.